mensaje de fe y esperanza. Queridos televidentes, bienvenidos al programa Un mensaje de fe y esperanza, patrocinado por la primera iglesia evangélica misionera en Calgary. Para esta ocasión hemos preparado para usted 3 cantos de alabanza, el mensaje de la palabra de Dios, un diálogo, algo que pensar y lectura bíblica. Para el día de hoy encontramos lectura bíblica el libro de Levíticos, capítulo 16, versículos 3 y 16, y dice así: Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y todos sus pecados. Esta ha sido la lectura bíblica para el día de hoy. Y ahora escuchemos la canción Jesús ha triunfado. Jesús ha vencido y alegrarse, adorémosle, adorémosle. Conquiste el infierno y la muerte él venció. De la tumba levantó y todo es la gloria proclamar. Jesús ha triunfado sobre las cosas del mar. Levante justicia, el mundo de la fe. Jesús ha vencido y alegrado en él, adorémosle. La victoria proclamar. Jesús ha triunfado sobre las cosas del mar. Levante justicia, el escudo de la fe. Jesús ya ha vencido y alegrado en él, adorémosle. De la expiación. Es el tema del mensaje para el día de hoy. Una de las ceremonias más importantes que se llevaba a cabo anteriormente en el pueblo de Israel es lo que se conoce como el día de la expiación. Era el día en que el sumo sacerdote entraba en el templo y ofrecía sacrificios por los pecados de toda la nación. La palabra expiar significa cubrir. Es por eso que el salmista dijo las siguientes palabras: Fuestes propicio a tierra, oh Jehová, volvestes la esclavitud de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. En otras palabras, todos los pecados de ellos expiaste. ¿Qué significa entonces el día de la expiación? ¿En qué consiste? La Biblia dice claramente que en el día de la expiación el sumo sacerdote entraba al templo y lo primero que hacía en ese día era que se despojaba de sus vestiduras reales, se despojaba de sus vestiduras pontificias, se quitaba el manto, se quitaba la túnica, se quitaba el pectoral, todo su traje pontificial se lo quitaba y en lugar de eso se ponía una túnica blanca sencilla. El significado de esa ceremonia era lo siguiente: en ese día, en el día de la expiación, el sumo sacerdote se despojaba de los derechos reales para convertirse en el siervo de toda la nación, para convertirse en el esclavo
de toda la nación, en el servidor de toda la nación. Esa manera de comportarse, esa ceremonia estaba apuntando directamente a la persona de Jesucristo. La Biblia dice de Jesucristo que Él se humilló hasta la muerte, que Él se despojó de su trono de gloria. La Biblia dice Jesucristo que despojó de su trono, tomó la forma de siervo para venir a ti a servirte, para venir a ti a ayudarte. La Biblia dice claramente estas palabras, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Mira qué lindo ejemplo, estando el Señor Jesús en la mesa, dice la Biblia, que se levantó de la cena, se quitó su manto, se ciñó una toalla para servirte, para ayudarte, porque eso es lo que Cristo sigue haciendo. La Biblia dice claramente en otro pasaje que expresa claramente el cumplimiento de lo que el sacerdote hacía. La Biblia dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino, dice la Biblia, que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo, el Hijo de Dios, se despojó de su gloria, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se entregó a este mundo para limpiarte, para bendecirte, para guardarte, para ayudarte. Y hasta el día de hoy, la Biblia dice que está a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por todo el mundo para ayudarte y para bendecirte. Dice la Biblia que inmediatamente de que el sumo sacerdote terminada la ceremonia, se ponían nuevamente sus vestiduras reales, y eso es precisamente lo que Cristo hizo. Después de haberle lavado los pies a sus discípulos, le hizo una pregunta: ¿sabéis lo que os he hecho? Dios nos dio el ejemplo de humildad, de sencillez, de unidad. Nos da el ejemplo para que nosotros sigamos su ejemplo, para que nosotros amemos a nuestro prójimo, para que nosotros ayudemos a los demás, porque para eso hemos sido traídos a este mundo. Y Dios, el Hijo, se humilló hasta la muerte. Dice la Biblia que Dios entonces le exaltó, por lo cual Dios, dice la Biblia, exaltó hasta lo sumo y le dio a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla, lo que está arriba en el cielo, los ángeles, de lo que está abajo en la tierra, los hombres, de lo que está debajo de la tierra, los demonios, y toda lengua confiere que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios, aleluya. La Biblia dice, y enseguida dice estas palabras: por tanto, dice Dios de su Hijo Jesucristo, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes le partirá despojos, por cuanto amó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Todo lo hizo Cristo, por tu vida, por mi vida, se humilló. La Biblia dice claramente que una vez que el sacerdote continuaba con la ceremonia, lo segundo que hacía el sumo sacerdote en el día de la expiación es que mandaba a matar un toro y lo sacrificaba por sus pecados, porque tenía que presentarse a Dios sin pecado, porque de la presencia de Dios no nos podemos presentar con pecado. La mancha de tu pecado tiene que ser quitada, y la sangre de Jesucristo es la que nos limpia ese pecado. La Biblia dice que se sacrificaba ese toro, se maraba, y con la sangre del macho cabrío y con el incienso que él tomaba del altar del incienso, entraba al lugar santísimo, un lugar que se conoce allí como el propiciatorio, y en ese lugar él salpicaba 7 veces la sangre de aquel animal, y en aquel lugar vertía el perfume aromático sobre el incensario que llevaba en sus manos, y a través de las oraciones que representa el incienso, y a través de la sangre de aquel toro que se derramaba, sus pecados eran perdonados, sus pecados eran cubiertos, sus pecados eran expiados, sus pecados eran limpiados. Y eso es precisamente lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, no tanto por los pecados que él había cometido, porque él no cometió pecado, sino por los pecados del mundo. La Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, para gloria de Dios Padre. Toda esa obra la hizo Jesucristo, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, para que fuésemos encontrados limpios, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad.
La Biblia dice claramente que después el sumo sacerdote, de haber expiado sus pecados, mandaba a traer otro toro y mataban a ese otro animal. Y el sumo sacerdote volvía a entrar otra vez en el lugar santísimo, y con aquella sangre de aquel animal venía y rociaba 7 veces en el propiciatorio. Salía de aquel lugar y rociaba 7 veces en el lugar santo donde se sentaba la congregación. Y salía de aquel lugar y rociaba 7 veces en la parte del atrio de la iglesia. Con este acto, el sacerdote estaba indicando la santificación total del pueblo de Dios, la santificación total de la vida de los hombres. Y eso es precisamente lo que la sangre de Cristo hace en nuestras vidas. Dice la Biblia claramente: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Y la Biblia dice, sino que fuese santa y sin mancha. Es lo que Dios quiere en nuestra vida, hacer, limpiarnos de tal manera que no tengamos mancha, porque esa es la única manera que nos vamos a presentar delante de la presencia de Dios. La Biblia dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que caminemos en santidad. La Biblia dice otra vez, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, dice el Señor, sed santos, porque yo soy santo. La vida de santidad es una vida que Dios con su sangre ha comprado para nosotros. La vida de la santidad es una obra de Dios que no se puede vivir por méritos humanos, se vive por el Espíritu de Dios que vive en nosotros, que mora en nosotros, que hace la obra en nosotros, que nos transforma de tal manera que nos cambia por la misma gloria de Dios. Aleluya sea al nombre, Señor. Después de que aquella ceremonia se llevaba a cabo, dice la Biblia que inmediatamente se mandaba a traer a otro macho cabrío o a otro toro. En esta ocasión no era para matar este animal, en esta ocasión era para transferir los pecados de toda la nación en este animal. La Biblia dice que traían a aquel animalito, lo ponían en el templo, y entonces el sacerdote comenzaba o ponía sus manos sobre aquel animal, y al poner sus manos en aquel animal estaba diciendo que todos los pecados del pueblo estaban siendo transferidos en aquel animal. Todos los pecados, todas las rebeliones, todas las iniquidades de todo el mundo, de toda aquella gente, de toda aquella nación, se estaba transfiriendo en aquel mismo animal. Y eso es precisamente lo que pasó en la cruz del Calvario, el día en que Cristo estaba muriendo por los pecados de todo el mundo. La Biblia dice en su palabra, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Jesucristo en la cruz del Calvario llevó tu pecado, llevó mi pecado, mi maldad, tu rebelión, todas nuestras iniquidades. De tal manera lo hizo para que fuéramos limpios, para que tengamos una vida nueva, para que seamos nuevas criaturas en Cristo Jesús. La Biblia dice claramente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La sangre de Jesucristo tiene poder para transformar la vida del hombre, para sanar la vida del hombre, para darle paz, para darle gozo, para quitar los temores, para quitar las zozobras y todo aquello que nos aprisiona y que nos deja vivir la vida que Cristo quiere que nosotros vivamos. La Biblia dice estas palabras, que Dios como tú, dice la Biblia, y dice el pasaje que estamos leyendo, que una vez que el sacerdote transfería los pecados en aquel animal, inmediatamente agarraban aquel animal y lo dejaban ir en el desierto. Allá se iba aquel animal, se perdía en el desierto, y con ello estaban indicando una cosa, que Dios se olvidaba de todos los pecados que ellos habían cometido, se olvidaba de todos los pecados y las rebeliones de toda nación. Nunca más esos pecados iban a estar en contra de la nación. Es por eso que la Biblia dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado de remanente su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque es electa en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todas nuestras rebeliones. Es la obra
que Dios hace, que nos perdona, que se olvida de todas nuestras transgresiones, de todas nuestras iniquidades, cuando recibimos por la fe el perdón que Jesucristo nos quiere dar, y Dios quiere darte ese perdón ahora mismo. Otra cosa que se llevaba a cabo en el día de la creación era que el sumo sacerdote ministraba solo, nadie le podía ayudar. Los sacerdotes otros no les podían ayudar, el pueblo no le podía ayudar, y eso explica la soledad de Cristo en su muerte y pasión en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que en el día de la expiación de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles huyeron escandalizados. Pedro le negó 3 veces. El mismo Padre le negó cuando estaba en la cruz del Calvario. Jesucristo dijo estas palabras: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Me sintió solo, abandonado en la más profunda inmersión de las tinieblas, por tu culpa y por mi culpa, por tu pecado y mi pecado. Todo lo hizo para darnos nueva vida, todo lo hizo para hacernos nuevas criaturas. Por eso es que la Biblia dice claramente estas palabras: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación no se puede comprar con oro, ni con plata, ni con buen comportamiento, ni con principios morales, ni con sabiduría humana. La salvación depende de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El preso de la Biblia dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere limpiar tu vida. En la cruz del Calvario, Cristo en el Salmo 22 exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No te apartes de mí, Señor, exclamó nuestro Señor Jesucristo. Clamo de día y no hay quien responda, no hay quien ayude. Se sintió solo, abandonado. Todo lo hizo por tu vida, por mi vida. El pueblo en el día del sacrificio tenía que permanecer en condición, tenía que estar afligido, tenía que estar buscando el arrepentimiento. Dice la Biblia: día de reposo es para vosotros, y afligéis vuestras almas. Ese estatuto perfecto, el sacrificio de Cristo, solamente se tiene aplicación para aquellos que aceptan el sacrificio que hizo. Solamente tiene y efectúa su sangre de poder en aquellos que reciben por la fe al Señor Jesús. Cristo te invita a que en ese mismo momento aceptes la marca de su sangre, porque la Biblia dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado y toda maldad. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Ya se encontraba en ruina, piedras, abrojo y espinas, y vas arrastras tu alma sin dirección. Qué bueno que hablen ahora, llego a tu vida el maestro, brindando del sueño, dándote libertad. Nada se compara al poderoso de Israel. Nada, pues el mundo es su dominio y tú también. El renacimiento y libertad, ha prometido estar contigo hasta el final. Esfuérzate y sé valiente, mucho más es más que le digo: yo soy, siempre será. Yo soy el santo cordero, pues por ti pasa el resto, solo tienes que seguir hasta el final. Nada se compara al poderoso de Israel. Nada, pues el mundo es tu dominio y tú también. Entendimiento y libertad, y ha prometido estar contigo hasta el final. Nada se compara al poderoso de Israel. Nada, pues el mundo es tu dominio y
estamos una vez más aquí en los estudios. Esperamos que hayan disfrutado de esa pieza musical. Para este programa hemos invitado nuevamente al pastor Rafael Gallardo para que nos ayude a tratar un tema medio oscuro. El tema es